Me llamo Ethan Brooks y soy agricultor por nacimiento y pasión. Desde el amanecer hasta el anochecer, mis días estaban marcados por el ritmo de la tierra. Cuidaba los cultivos, cuidaba la tierra y vivía una vida basada en la sencillez y la fe. Pero todo cambió una tarde, mientras trabajaba en mi tierra. Una repentina picadura me sacudió, una mordedura de serpiente que detuvo mi mundo. En ese instante, comprendí que no era el final, sino el comienzo de un viaje extraordinario, uno que estaba más allá del alcance de las palabras y la comprensión simples. Lo que siguió cambió todo lo que había sabido sobre la vida, la fe y los misterios que aguardan más allá de esta existencia. Esta no es solo mi historia personal, es una revelación, un mensaje divino destinado a inspirar, guiar y preparar a todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Cuando el veneno de la serpiente atacó, sentí como si el mundo a mi alrededor se oscureciera, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Me envolvió una profunda quietud, un silencio que parecía diferente a todo lo que había conocido antes. El dolor físico de la mordedura se disolvió en algo mucho más pacífico, una luz etérea me rodeó y me llevó a un reino que existía más allá de la comprensión terrenal. Esto no era la muerte, era una puerta, un pasaje a algo mucho más grande. Lo que vi ante mí fue una extensión llena de luz viva, que palpitaba con una paz que las palabras nunca podrían esperar describir. En ese resplandor, una voz me llamó, no a través del sonido, sino a través de una vibración que resonó en lo profundo de mi alma. No era simplemente un llamado, era una invitación a presenciar verdades que el mundo físico me había ocultado durante mucho tiempo. En ese reino resplandeciente, me di cuenta de que se acercaba una presencia, un ser de belleza y gracia inconmensurables, pero humildemente radiante. Un ángel, no limitado por una forma terrenal, sino que se manifestaba como una esencia viviente y palpitante de luz y energía. Este ser exudaba una inmensa sabiduría y amor, y se dirigió a mí por mi nombre, dejándome claro que mi presencia allí no era un accidente, que había sido traído a este lugar con un propósito. Ethan, dijo el ángel, has sido elegido para presenciar lo que hay más allá y para compartir estas revelaciones con quienes estén dispuestos a escuchar. No fue una experiencia al azar, fue una misión sagrada, comprender y comunicar las verdades profundas que estaba a punto de presenciar. El ángel me guió hasta un punto estratégico desde el que podía ver la Tierra, no solo como un planeta, sino como una entidad viva y palpitante, intrínsecamente interconectada con las vidas de cada alma humana. Lo que vi me llenó de asombro y tristeza. El mundo estaba lleno de actividad, pero gran parte de la humanidad parecía estar a la deriva sin rumbo, desconectada de su verdadero propósito. La gente corría tras deseos fugaces, riqueza material, estatus y comodidad, ciega a las verdades más profundas y eternas que la rodeaban. Se me mostraron las luchas que definían la existencia humana, gente trabajando incansablemente, luchando por llegar a fin de mes, soportando dolor y dificultades. Pero cuando lo vi desde esta perspectiva superior, todo parecía extrañamente vacío, como si careciera de un significado más profundo. El ángel habló con dulzura y explicó que gran parte del sufrimiento de la humanidad se debía a la falta de conexión espiritual. Han olvidado la fuente de su fuerza, dijo el ángel, pero hay esperanza. Muchos están despertando y están empezando a buscar lo que realmente importa. Incluso en medio de esta agitación, había destellos de luz, individuos y pequeñas comunidades que brillaban con fe, compasión y humildad. Eran los que vivían en armonía con la voluntad de Dios, no eran perfectos, pero se esforzaban por alcanzar el amor y la verdad en todo lo que hacían. Vi a estas almas acercándose a los demás, ofreciendo bondad y plantando semillas de esperanza, incluso en los rincones más oscuros del mundo. El ángel me reveló cómo el mundo natural reflejaba la condición espiritual de la humanidad. La tierra, los ríos y los cielos eran reflejos del alma colectiva de la gente. Allí donde prevalecían la codicia, el abandono y la explotación, la tierra misma parecía estéril y sin vida. Pero allí donde existían amor, cuidado y administración, la tierra florecía, exuberante, vibrante y llena de vida. Esta conexión innegable entre la humanidad y la creación era sorprendente, un profundo recordatorio de que no estamos separados del mundo que nos rodea, sino profundamente entrelazados con él.
Al observar estas escenas, creció en mí una sensación de urgencia. La visión que se me mostraba no se refería solo a individuos, se refería a la humanidad en su conjunto, a un despertar colectivo. Había un llamado profundo, tácito, a que la gente volviera a sus raíces, a redescubrir la sabiduría antigua que reside en vivir en armonía, con Dios, con la naturaleza y entre sí. Era un llamado a la transformación, una súplica para que la humanidad recordara su verdadero propósito y abrazara la luz que siempre está esperando para guiarnos a casa. El ángel entonces dirigió mi atención a algo mucho más profundo, un atisbo de lo que sucedería cuando el Salvador, Jesús, regresara. Lo que vi fue una visión que me llenó de asombro y humildad. Los cielos parecieron abrirse de par en par y una presencia brillante y radiante descendió, inundando la tierra con una luz tan pura y poderosa que ahuyentó toda sombra. No fue una escena llena de miedo, sino de reverencia, asombro y una sensación profunda y abrumadora de asombro. El regreso no fue repentino ni caótico, en cambio, estuvo precedido por señales inconfundibles, visibles solo para aquellos con los ojos espirituales para percibirlas. Fui testigo de la respuesta de la tierra misma, la naturaleza se agitó con eventos extraordinarios y los corazones de las personas se ablandaron al sentir una atracción inexplicable hacia la fe, el arrepentimiento y el anhelo de reconectarse con algo más grande. Fue como si el planeta mismo se estuviera preparando para recibir a su creador. Lo que más me impactó fue lo profundamente personal que fue este regreso. Cada individuo, sin importar su fe, creencias o incluso la falta de ellas, parecía sentir la presencia de Jesús en su alma. Para algunos, ese momento fue de una alegría inimaginable, un reencuentro con aquel que habían estado esperando. Para otros, fue una revelación poderosa, una conciencia repentina de las verdades que habían ignorado o rechazado durante mucho tiempo. Fue como si la estructura misma de la realidad cambiara y nadie pudiera permanecer indiferente a la presencia divina que envolvía al mundo. El ángel habló con dulzura, ofreciendo claridad a la visión que había presenciado. Ese momento no se trataba de condenación, más bien, se trataba de la alineación de todas las cosas con el plan perfecto de Dios. Vi comunidades de creyentes reuniéndose, no por miedo, sino por amor y esperanza. No eran grandes asambleas formales marcadas por rituales complejos, eran momentos sencillos y genuinos de adoración, personas unidas en oración, en comunión, en verdad. Me recordó la fe pura y sin complicaciones de mi infancia, una fe que no se preocupaba por el desempeño externo, sino por una relación sincera con el Creador. El mensaje del ángel fue claro y profundo, esta visión no solo se refiere a lo que está por venir, sino también a cómo deben prepararse. Vivan cada día como si fuera el último, no con miedo, sino con fe y amor. La urgencia en la voz del ángel se hizo más profunda cuando habló de nuevo, su tono lleno de compasión y un encargo solemne: lo que han visto no es solo para ustedes. Han sido elegidos para llevar este mensaje de regreso al mundo. Una profunda ola de responsabilidad me invadió cuando me di cuenta de que lo que había presenciado no era simplemente una revelación, sino un encargo. El ángel explicó que mi vida como agricultor, cuidando la tierra y sembrando semillas, me había preparado de manera única para esta misión. Así como había sembrado semillas en la tierra con paciencia, cuidado y confianza en fuerzas que estaban más allá de mi control, ahora estaba siendo llamado a plantar semillas de fe, esperanza y verdad en los corazones de los demás. Los paralelismos entre cuidar los cultivos y cuidar la fe eran muy claros. El ángel también me mostró que esta misión no estaría exenta de desafíos. Habría muchos que desestimarían el mensaje o se resistirían a sus implicaciones. Pero el ángel me recordó gentilmente que mi papel no era convencer a los demás ni forzar la creencia. Mi trabajo era simplemente plantar las semillas de la verdad y confiar en que Dios traería la cosecha en su tiempo perfecto. Cuando regresé a mi vida en la granja, todo se sentía diferente. Lo que alguna vez había sido simplemente un lugar de trabajo duro y esfuerzo ahora se convirtió en un santuario, un espacio sagrado donde podía reflexionar sobre todo lo que había visto y compartir estas revelaciones con los demás. Vecinos, amigos e incluso desconocidos comenzaron a notar un cambio en mí, una paz, una determinación y una fortaleza serena que era imposible de ignorar.
cada conversación se convirtió en una oportunidad para compartir la visión que había recibido, no de una manera que obligara a los demás a creer, sino de una manera que los invitara a reflexionar, a detenerse y a considerar las verdades más profundas de la vida. El mensaje que transmitía no era de miedo ni de pavor, era un mensaje de esperanza. Fue un recordatorio de que el amor y la gracia de Dios siempre están disponibles para quienes están dispuestos a buscarlos. Las últimas palabras del ángel siguieron resonando en mi corazón mucho después de nuestro encuentro: vivan con fe, hablen con la verdad y confíen en aquel que mantiene todas las cosas unidas. Después de dar ese mensaje final, el ángel me mostró algo profundamente inspirador: comunidades de fe que brillaban como faros de luz en un mundo que luchaba por encontrar su camino. No eran iglesias grandes y extravagantes construidas con riqueza y grandeza. No, eran reuniones pequeñas e íntimas, a menudo en hogares, graneros o incluso campos abiertos. Sus reuniones se caracterizaban no por rituales y tradiciones, sino por la sencillez, la sinceridad y un inconfundible sentido de propósito. El ángel explicó que estas pequeñas comunidades eran un reflejo de cómo prosperó la iglesia primitiva en el pasado. No había preocupación por las apariencias externas, ni obsesión por tradiciones que habían perdido su significado. En cambio, el enfoque estaba en la oración, las escrituras y el apoyo mutuo a través de las pruebas y tribulaciones de la vida. Estas reuniones contrastaban notablemente con el culto basado en el desempeño que muchos habían llegado a asociar con la fe. Eran sencillas pero profundas, centradas en la verdadera conexión con Dios y con los demás. Estas visiones y las enseñanzas del ángel se convirtieron en la base de mi propia misión, una misión que apenas ha comenzado. La semilla de la fe se plantó en mí y ahora se me ha confiado la tarea de sembrarla en otros. Fui testigo de cómo las familias se reunían en torno a las mesas, compartían comidas y risas, las voces alegres de los niños llenaban el aire y los ancianos impartían sabiduría sobre la fe, la vida y las lecciones aprendidas a lo largo de una vida. Estas comunidades no eran fuertes por su tamaño o riqueza, sino por la unidad de su espíritu. Cada miembro de estos grupos comprendía su papel como parte de algo mucho más grande, un cuerpo vivo que trabajaba en conjunto en el crecimiento espiritual y brindaba amor y cuidado a los necesitados. Lo que me conmovió profundamente fue que estas comunidades no solo existían para su propio beneficio, sino que se acercaban a los demás, a los que sufrían, a los que habían perdido el rumbo, incluso a los que alguna vez se habían burlado de su fe o la habían rechazado. Su compasión no era simplemente una cualidad admirable, sino un llamado divino. Entendieron que su luz no debía estar escondida, sino que debía brillar para quienes vagaban en la oscuridad. Sus puertas estaban abiertas, sus corazones listos para acoger a cualquiera que buscara refugio, sanación o la verdad que habían encontrado. El ángel enfatizó cuán vitales serían estas comunidades en los días venideros. Serán las anclas, declaró el ángel, para muchos que están a la deriva, perdidos y buscando. A través de ellos, se preservará la fe y florecerá el amor. No se trata solo de sobrevivir, se trata de un avivamiento, un regreso al corazón de lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Mientras las palabras del ángel resonaban dentro de mí, recibí otra visión, una que se conectó profundamente con mi vida como agricultor. Se me mostró la tierra, no como una creación distante o separada, sino como una parte viviente e integral del gran diseño de Dios. La tierra, los cielos, los ríos y toda la creación parecían latir con un propósito que nunca antes había comprendido por completo. El ángel explicó que la naturaleza misma sirve como espejo, reflejando la condición espiritual de la humanidad. Cuando las personas cuidaban la tierra, cuando vivían en armonía con sus ritmos y ciclos, ésta florecía. Pero cuando la codicia y el descuido se apoderaban de ella, la tierra respondía con desolación. No era un castigo, era simplemente la consecuencia natural del desequilibrio y la desconexión. Vi campos estériles, agrietados y secos, ríos reducidos a nada más que hilos de agua y cielos cargados de tristeza, como si la naturaleza misma estuviera de luto. Sin embargo, en otros lugares, donde las comunidades vivían con reverencia, gratitud y cuidado, la tierra prosperaba. El suelo era rico, los ríos abundantes y los cielos irradiaban luz y vida.
Era como si la creación misma se regocijara en armonía con la humanidad, respondiendo al amor y al respeto. El ángel señaló mi propia vida como ejemplo. Tus manos han cultivado la tierra, dijo el ángel, y tu corazón ha conocido la alegría de plantar y cosechar. Has visto cómo la tierra responde al cuidado y la diligencia. De la misma manera, la humanidad debe nutrir su relación con Dios y con los demás. Recordé innumerables momentos en mi granja, donde me quedé asombrada al ver cómo las semillas que una vez habían estado enterradas en la tierra brotaban y crecían. Me maravillé ante las estaciones de espera y crecimiento, el ciclo de la vida y el milagro de la renovación. El ángel me explicó que esto también era un reflejo de la verdad espiritual. Así como la tierra requiere cuidados, también los necesita el alma. Sin alimento, ambos se marchitarán y se marchitarán. Mientras observaba, sentí una conexión abrumadora con la tierra, un profundo sentido de responsabilidad. El mensaje que compartió el ángel era inconfundible: la creación es un regalo precioso, y la forma en que la tratamos refleja nuestra gratitud, o nuestra falta de ella, hacia el Creador. Somos administradores, a quienes se nos ha confiado este hermoso mundo, y nuestras decisiones determinarán si florece o se arruina. Entonces, algo aún más asombroso me fue revelado: el poder invisible de la oración y su capacidad para moldear tanto el reino físico como el espiritual. Vi a gente orando, algunos solos en tranquila soledad, otros reunidos en unidad. Sus oraciones no eran solo palabras dichas al aire, eran fuerzas vivas y radiantes, que se elevaban al cielo y regresaban con un propósito y un poder divinos. El ángel me explicó que la oración no es un acto pasivo, es una conexión directa y poderosa con la voluntad de Dios. Cada oración sincera envía ondas a través de los mundos físico y espiritual, cambiando las cosas de maneras que no siempre podemos percibir. Vi escudos de luz formándose alrededor de hogares, alrededor de familias, alrededor de comunidades enteras mientras la gente oraba. Estos escudos no eran simplemente formas de protección, eran caminos a través de los cuales podía fluir la intervención de Dios. Milagros, que alguna vez se creían imposibles, se hicieron posibles a través del poder de la oración. Una de las escenas más conmovedoras que presencié fue un pequeño grupo de agricultores, profundamente agobiados por la sequía, orando por su tierra reseca. Su fe no se trataba de pedir lluvia, se trataba de confiar en el tiempo y la provisión perfectos de Dios. A medida que sus oraciones se elevaban desde sus corazones, vi que los cielos comenzaban a cambiar. Se juntaron nubes oscuras y pronto la tierra seca fue nutrida por la lluvia que cayó. Las palabras del ángel sonaron claras: este es el poder de alinearse con los propósitos de Dios. La fe mueve montañas y la oración abre puertas. El ángel también me mostró cómo la oración podía hacer retroceder la oscuridad en lugares donde la opresión espiritual había echado raíces. Las oraciones de los creyentes crearon caminos para que la luz de Dios se abriera paso. Vi familias orando juntas en unidad, su fe colectiva formando una fortaleza impenetrable contra la desesperación. Sus oraciones no solo estaban transformando sus propias vidas, sino que también llevaban luz a quienes los rodeaban. A través de estas visiones, el ángel reveló la profunda verdad de que la oración no es solo un acto de pedir, es un medio de participar en la obra de Dios en la tierra, una fuerza poderosa que alinea nuestros corazones con su voluntad y produce transformación. Pero el ángel también me advirtió sobre los peligros de descuidar el poderoso don de la oración. Muchos han olvidado la autoridad que tienen en Cristo, advirtió el ángel. Confían demasiado en sus propias fuerzas y se olvidan de invocar a aquel que tiene todo el poder. La visión cambió y mostró escenas de personas abrumadas por el miedo y el caos, con sus vidas en crisis porque no habían nutrido su relación con Dios. Las palabras del ángel sonaron claras: la oración no es solo un ritual, es un salvavidas. Es la forma en que nos conectamos con Dios, sacamos fuerzas de Él y nos alineamos con su voluntad. Mientras observaba cómo se desarrollaban estas escenas, me impresionó lo mucho que había subestimado el verdadero poder de la oración en mi propia vida. No fue solo una revelación, fue una llamada de atención, un llamado a la acción que sabía que tenía que compartir con los demás.
Me di cuenta de que yo también había confiado a menudo en mis propias habilidades, olvidando el profundo impacto que la oración podía tener en mi camino. El ángel me llevó entonces a ver un futuro en el que las comunidades, una vez divididas por las diferencias, se estaban uniendo bajo un propósito común, la fe en Dios. No se trataba de grandes movimientos políticos ni alianzas forjadas por el poder, más bien, eran humildes reuniones de personas comunes que reconocían la fuerza de la unidad y el poder de la creencia compartida. Vi familias que recibían a sus vecinos en sus casas, no para grandes ceremonias o rituales, sino para una oración y un compañerismo genuinos. Las reuniones eran sencillas, pero tenían una profundidad inconfundible. Las personas compartían sus historias personales, leían las escrituras y se animaban mutuamente. El ángel explicó, estas comunidades se convertirán en santuarios de esperanza en los tiempos venideros. Su fuerza no reside en la cantidad, sino en su fe y unidad. Lo que más me impactó fue la increíble diversidad dentro de estos grupos. Personas de todos los ámbitos de la vida, agricultores, maestros, trabajadores, incluso escépticos, se unieron, dejando de lado las diferencias que alguna vez los dividieron. A la luz de su fe compartida, esas diferencias parecían irrelevantes. No se trataba de estar de acuerdo en cada punto de doctrina o teología, se trataba de centrarse en el amor y la verdad de Dios. Observé cómo estas comunidades se convertían en centros de resiliencia. Cuando llegaban las dificultades, no solo soportaban, sino que prosperaban. Se apoyaban mutuamente, compartían recursos, se ofrecían ayuda y se animaban mutuamente a través de los desafíos de la vida. Entendían que su fuerza no provenía de la riqueza material o el poder mundano, sino de su confianza en Dios y del vínculo que compartían entre sí. El mensaje del ángel fue claro, en la unidad hay fuerza, en la fe, hay esperanza. En estas comunidades, quienes habían caminado en la fe durante muchos años se convirtieron en mentores y guías. No eran líderes en el sentido tradicional, que buscaban poder o control, su liderazgo se basaba en el servicio, en ayudar a otros a crecer. Estas comunidades eran un verdadero reflejo de lo que la Iglesia siempre estuvo destinada a ser, una familia unida por el amor, un refugio para los cansados y una luz que brilla en la oscuridad. Entonces el ángel compartió conmigo una de las visiones más impresionantes que jamás había presenciado, un vistazo del mundo después del regreso de Jesús. Fue una transformación más allá de todo lo que podría haber imaginado. La tierra, una vez marcada por la negligencia humana, el conflicto y el sufrimiento, ahora estaba vibrante y llena de vida. Vi campos rebosantes de cultivos que parecían crecer sin esfuerzo, ríos con agua cristalina y cielos que irradiaban calidez y luz. El ángel explicó, este es el cumplimiento de la promesa de Dios, una nueva creación donde reinan la armonía y la paz. La naturaleza misma parecía cantar en alabanza, su belleza y vitalidad reflejaban la alegría de su Creador. En este mundo transformado, la gente vivía en perfecta armonía, no solo entre sí, sino con la tierra misma. No había necesidad de competencia ni codicia, porque todos tenían más que suficiente. Las comunidades trabajaban juntas, no por obligación, sino por una alegría compartida en su unidad y fe. Lo que más me impactó fue cómo la gente interactuaba con Dios en esta visión. No había separación, ni velo, solo una conexión íntima y directa. La presencia de Dios era tangible, llenando cada corazón de paz y cada momento de propósito. La adoración no se limitaba a momentos o lugares particulares, fluía naturalmente de corazones llenos de gratitud, entretejida en la estructura misma de la vida. Las palabras del ángel resonaron en mi corazón, esta es la promesa para quienes perseveran, se aferran a la fe y viven en el amor. No es solo una esperanza lejana, es una certeza para quienes confían en Dios. Mientras observaba esta visión impresionante, sentí un profundo anhelo, no solo por mí, sino por todos los que conocía y amaba. No era un sueño lejano, era la realidad máxima que Dios había planeado para su creación. Me llenó de esperanza y sentí un renovado sentido de propósito agitarse dentro de mí. El ángel se volvió hacia mí y me habló con una gravedad que nunca olvidaré, lo que has visto no es solo para tus ojos, es un llamado para ti, y para todos los demás,
a vivir con un propósito, a alinear tus vidas con el plan de Dios y a compartir esta visión con quienes escuchen. En ese momento, me di cuenta de la frecuencia con la que había pasado por la vida sin considerar realmente mi propósito. Como granjero, había trabajado duro para mantener a mi familia, pero no siempre había pensado en el significado más profundo detrás de mi trabajo. El ángel me mostró que cada acto, por pequeño que fuera, podía reflejar el amor y la gracia de Dios. Cada día ofrecía una oportunidad para servir, vivir con un propósito y compartir la esperanza que me había sido dada. Me vi de nuevo en la granja, no solo plantando semillas en la tierra, sino sembrando semillas de bondad, fe y esperanza en las vidas de los demás. Mi trabajo diario se convirtió en una metáfora del crecimiento espiritual. Así como los cultivos necesitan cuidado, paciencia y confianza en la lluvia, también nuestra fe necesita que la cuidemos y confiemos en el tiempo de Dios. El ángel enfatizó que vivir con un propósito no requiere grandes gestos. Significa ser fiel en las cosas pequeñas, ya sea mostrar bondad a un vecino, orar por un amigo o simplemente vivir con integridad. Cada acción importa. También me recordó que el propósito no es algo que creamos por nuestra cuenta, es algo que descubrimos al alinearnos con la voluntad de Dios. Las palabras del ángel fueron claras: busca a Dios en todo lo que hagas y tu propósito se desarrollará de manera natural. Confía en Él y Él guiará tus pasos. Antes de que terminara la visión, el ángel compartió una última revelación, un mensaje de esperanza que yo debía llevar al mundo. Lo que has visto hoy no es el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. El amor de Dios es ilimitado y sus planes son perfectos. No importa cuán oscuras puedan parecer las cosas, siempre hay esperanza. Me mostraron personas que enfrentaban pruebas y desafíos, pero su fe las mantenía fuertes. No enfrentaron estas dificultades solas, la presencia de Dios estaba con ellas, guiándolas y sosteniéndolas. Fue un recordatorio de que, sin importar lo que venga, nunca estamos abandonados. El ángel también me mostró el poder de la redención. Vi a personas que se habían alejado de la fe encontrando el camino de regreso, sus vidas transformadas por la gracia de Dios. Fue un testimonio de la verdad de que nunca es demasiado tarde para recurrir a Él. A medida que la visión se desvanecía, sentí una paz profunda y un renovado sentido de propósito. Las últimas palabras del ángel resonaron en mi corazón: comparte esta esperanza. Hazles saber a las personas que el amor de Dios es más grande que cualquier desafío que puedan enfrentar. Anímalos a buscarlo, a confiar en Él y a vivir en la fe. Cuando regresé a mi vida, llevé este mensaje conmigo, decidida a vivir cada día como un reflejo de la esperanza y el amor que había presenciado. Esta no era solo mi historia, era una revelación destinada a todos. El ángel se volvió hacia mí con un mensaje que parecía profundamente personal, al mismo tiempo, universal. Los tiempos que se avecinan pondrán a prueba la fe de maneras que la humanidad aún no ha visto. La preparación espiritual ya no es opcional, es esencial. Las palabras fueron directas, pero el significado se desplegó mientras observaba escenas de personas que enfrentaban los desafíos de la vida. Sus respuestas estaban moldeadas por su fortaleza espiritual, o por la falta de ella. Vi a personas que habían cultivado su relación con Dios y que resistieron tormentas de incertidumbre con una resiliencia serena. No eran personas con vidas perfectas, pero habían construido su base sobre la fe. Sus oraciones eran sinceras, sus corazones abiertos y su confianza inquebrantable. Cuando surgían dificultades, recurrían primero a Dios, y encontraban guía y paz que sobrepasaban todo entendimiento. Por otro lado, vi a personas que no estaban preparadas, personas que habían confiado únicamente en su propia fuerza o que habían descuidado por completo su vida espiritual. Cuando llegaban los desafíos, se tambaleaban, abrumadas por el miedo y la incertidumbre. El ángel explicó que la preparación espiritual no consistía en evitar las dificultades, sino en tener la fuerza interior para enfrentarlas con esperanza y confianza en Dios. La visión también destacó formas prácticas de prepararse espiritualmente. La oración estaba en primer plano, no como último recurso, sino como una práctica diaria de comunión con Dios.
El estudio de las Escrituras era otra piedra angular, que equipaba a los creyentes con la sabiduría y la verdad necesarias para navegar por la vida. La comunión con otros creyentes se mostró como algo vital, ya que ofrecía aliento, rendición de cuentas y apoyo mutuo. Las palabras del ángel fueron claras: la preparación espiritual no se trata de miedo, sino de fe. Se trata de caminar con Dios todos los días, confiar plenamente en Él y vivir en sintonía con su voluntad. Así es como resistirás y prosperarás, sin importar lo que venga. Al absorber estas verdades, sentí un deseo abrumador de compartirlas, sabiendo que podían transformar vidas. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, las palabras del ángel resonaron en mi corazón, dejando una huella duradera de paz y propósito. Podía sentir el peso del mensaje, uno de profunda responsabilidad y esperanza inquebrantable. El viaje que había comenzado en mi granja ahora se expandía más allá de la tierra, hacia una misión que se extendía por todo el mundo. Se me había mostrado que cada acto, sin importar cuán pequeño fuera, tenía un significado eterno, que mi fidelidad en lo ordinario podía tocar vidas de maneras profundas. El recordatorio del ángel de que el amor de Dios es infinito, su gracia suficiente y sus promesas sin duda se convirtió en un mantra para mi vida. Ya no era simplemente un granjero, era un mensajero de esperanza, a quien se le había confiado la tarea de sembrar semillas de fe, esperanza y amor donde quiera que fuera. La misión se desarrollaría no a través de grandes gestos, sino a través de pequeños actos cotidianos de bondad, cuidado y verdad. Y aunque tal vez no viera el impacto total de estas acciones, sabía que eran parte de un plan mayor, uno orquestado por Dios mismo. Cuando la visión terminó, me paré en mi granja una vez más, pero me sentí diferente, más en sintonía con el ritmo del mundo que me rodeaba, más consciente de cómo mi vida diaria podía reflejar la bondad de Dios. Podía escuchar el susurro de las hojas en el viento y el canto de los pájaros como un coro de alabanza al Creador. El suelo bajo mis pies se sentía vivo y con un propósito, como si la tierra misma estuviera asociada con el llamado que había recibido. Con cada día que pasaba, llevaba conmigo las palabras del ángel. No estaba solo. La presencia de Dios siempre estaba allí, incluso en los momentos más pequeños, incluso en los momentos más difíciles. Mi fe era mi ancla, que me mantenía firme en las tormentas de la vida, y estaba decidida a compartir esta esperanza con los demás. Las últimas palabras del ángel permanecieron en mi mente: la esperanza no se encuentra en la ausencia de desafíos, sino en la presencia de Dios en medio de ellos. Ahora sabía que mi vida, mi trabajo y mi fe eran parte de una historia mayor, una historia de redención, gracia y amor inquebrantable. Y estaba lista para vivirla todos los días, confiando en que Dios traería el crecimiento, tal como siempre lo había hecho.